Así que sin más preámbulo, Juvenal, Carlos, les agradezco por su generosidad, estas presentaciones que hacemos para compartir conocimiento. Les pido por favor que empiecen, ustedes que son profesionales de alto nivel y tienen mucha experiencia en este campo. Así que estamos a su disposición. Bien, buenas noches con todos. Estamos muy contentos de estar acá con ustedes y poder intercambiar algunas ideas a lo largo de toda la presentación. Carlos. Sí, gracias a todos por participar. En realidad, lo que vamos a contarles es más una experiencia, ¿no? En el sentido estricto, no es algo que funcione igual en todos lados, ¿no? Como dice, cada sector, es más, cada entidad pública tiene sus propias particularidades, pero creemos que el ejercicio que se ha hecho ha seguido pues una propuesta más del sentido común, ¿no? Entonces, y que con idas y vueltas y algunos tropiezos, ¿no? Consideramos que ha llegado a plantear algún tipo de solución, ¿no? Entonces, gracias, en realidad. Espero que esta experiencia sirva como un vistazo particular, mínimo, ¿no? De lo que podría poderse hacer en algunas otras organizaciones en las que ustedes puedan estar participando, ¿no? En el sector público. Entonces, a ver, voy a compartir la PPT, ¿sí? Sí, adelante, Carlos. Vamos a compartir. Vamos a compartir la PPT. Voy a compartir mi pantalla y ahora la PPT. Bueno, con Juvenal hemos tenido la oportunidad de trabajar en esta experiencia en Fondepes, ¿no? Hemos empezado un poco este ejercicio en el mes de junio del año pasado, ¿no? Y hemos logrado ponerlo en práctica y en prueba en el transcurso de esos 6 meses, ¿no? El proceso tiene para largo, ¿no? Pero nos parece en realidad importante poder compartir el caso que hemos podido llevar hasta ese momento, ¿no? Entonces, bueno, aquí una pequeña presentación, ya en algún momento con alguno de los colegas nos hemos conocido, ¿no? Entonces, yo soy ingeniero administrativo, ¿no? He logrado la certificación con algunos colegas que también están conectados aquí, la de experto, ¿no? La de expert, ahora denominada, antes era Master Professional, ¿no? Y lo que nos ha ayudado un poco a plantear esta propuesta es un poco, pues, una recopilación de mis experiencias, ¿no? A lo largo de de la vida laboral, ¿no? Ya mi acercamiento en el sector público comenzó a través de la minería, un poco brindando asistencia técnica a funcionarios públicos de gobiernos locales, ¿no? Y luego brindando asistencia técnica a través del proyecto de la cooperación canadiense también a gobiernos regionales. Y ya llegando a Fondepes ha sido pues todo un tema de poder experimentar en esta conformación de la PMO, ¿no? Actualmente estoy trabajando para Antapacay, ¿no? En la gestión de las inversiones del convenio marco de Espinar, ¿no? Acá les dejo con Juvenal. Bien, bueno, yo, igual que Carlos, estoy certificado como expert. Tengo la certificación expert de PM4R, soy arquitecto de profesión
Y básicamente los últimos 6 u 7 años he estado un poco imbuido en el tema de la gestión pública en el Ministerio de Vivienda, ¿no? En el Programa Nacional de Vivienda Rural. También he estado en el Ministerio de Agricultura, de Desarrollo Agrario, de Riego, que es un ministerio importante. También viendo temas de núcleos ejecutores, que es una modalidad de ejecución importante y que importante para ejecutar proyectos. Y actualmente estoy con DTES, ¿no? Como especialista de proyectos y como comentó Carlos, estamos en la implementación, en la construcción e implementación de esta metodología, de una metodología, ¿no? Como parte de las actividades de la PMO para poder hacer el seguimiento básicamente de los proyectos de inversión, que son los principales, y ya lo vamos a explicar más adelante. Avancemos. Bueno, a ver, en primer lugar, vamos a decir de que no vamos a tener un orden exacto de participación con Carlos. Hemos decidido que esto va a ser más que todo una conversación y vamos a ir complementando algunas ideas que tenemos, pero queríamos empezar con algunas nociones chiquitas o unos conceptos chiquitos acerca de lo que es una oficina de proyectos, ¿no? En realidad hay varios conceptos, pero nos quedamos con que básicamente es una estructura, ¿no? De gestión que trata de estandarizar algunos procesos dentro de la organización, ¿no? De modo que se puedan facilitar y compartir recursos, metodologías, herramientas, técnicas, ¿no? Que puedan agilizar, hacer más productivos, hacer un mejor seguimiento de los proyectos, ¿no? Y para eso se tienen las PMOs dentro de las organizaciones tienen diferentes roles, digamos, ¿no? Pueden ser PMOs de apoyo, pueden ser PMOs de control, pueden ser PMOs directivas, y un poquito que eso va a estar en función de el sitio dentro de la organización en donde se ubiquen. Entonces, las PMOs de apoyo normalmente tienen una ubicación en la parte baja de la estructura orgánica de la organización, ¿no? La PMO de control está un poco más hacia arriba, y la PMO directiva, que ya trata de tener un control elevado y mucho más, con un enfoque a otro nivel. Carlos. Sí, ahora, yo creo que la gran pregunta que debe salir de los colegas es, ¿y qué PMO es la que le corresponde a una entidad de gobierno, ¿no? Entonces, y ahí está justo, creo que el arte de la gestión, ¿no? Depende de muchas cosas, ¿no? Depende de qué tipo de entidad sea, ¿no? Si es una entidad que es un órgano ejecutor, ¿no? Es una entidad sectorial, es un gobierno regional, es un gobierno local, ¿no? Y dentro de esa diversidad de características, más aún, como bien lo dice Juvenal, va a estar determinada de en qué nivel de gestión dentro de esa organización se va a requerir de tener esta oficina de dirección de proyectos, ¿no? Entonces, en el caso de Fondepes, que lo vamos a empezar a ver más adelante, se determinó que la PMO estaba más enfocada en una PMO de control, ¿no? Porque, no sé si es mi apreciación personal, no sé si de repente se compartirá o no, en el sector público, los roles de seguimiento, control y demás
están embebidas en las funciones del funcionario, están embebidas en las funciones en los ROF, es más, ¿no? Hasta en sus instrumentos de gestión, ¿no? Entonces, en realidad, y como siempre compartíamos con Juvenales, las PMOs en el Estado deberían de pasar por un proceso en el cual esta definición o esta propuesta de procedimientos de seguimiento y control terminen siendo embebidas por las unidades orgánicas, ¿no? Y así como lo dice Oncosalud, ¿no? Su misión es desaparecer, ¿no? En realidad, la misión de una PMO en el ámbito gubernamental debería ser también buscar, no extinguirse, pero sí estar embebida en toda su estructura de gestión, ¿no? Y eso es un proceso orgánico, ¿no? Evolutivo, ¿no? Que lleva probablemente muchos años, ¿no? Pero que en realidad debería terminar en una PMO que básicamente, como en otras, de repente, literaturas, se dice, ¿no? Una PMO estratégica, ¿no? Que básicamente está en el seguimiento de KPIs, ¿no? Pero en el principio en el cual pensábamos tratar de ubicarnos para iniciar, ¿no? Porque en realidad el tema es, había una experiencia de buena voluntad, pero no necesariamente metodológica, ¿no? Entonces dijimos, oye, hay que empezar con algo, ¿no? ¿Dónde más o menos nos ubicábamos? Y esa era un poco esta pequeña muestra de introducción, ¿no? Y esa ubicación dentro de la estructura tampoco es así gratuita, sino es hacer toda una serie de conversaciones para ver en dónde la PMO le brinda valor a la organización, ¿no? También por otro lado, si bien es cierto, digamos, la PMO trata, digamos, al cumplir su misión, no se extingue. Tomo las palabras que dijo Eddie en la presentación de que, digamos, lo que se viene es que las organizaciones empiecen a proyectizarse, digamos. Entonces, si esa es la tendencia, van a haber proyectos hasta de por gusto y por lo tanto el rol de la PMO siempre va a ser dinámico, ¿no? O sea, apoya, cumple una función y luego va evolucionando. ¿Y cómo va evolucionando? En función también de toda esa madurez que se va adquiriendo y que es lo que vamos a conversar ahora. La madurez que la organización va tomando mediante la ejecución de sus proyectos. Así es. Entonces, dijimos, oye, más o menos qué es lo que dice en algunas literaturas, ¿no? Y en algunas, y debo de agradecer esto a algunos de los tantos documentos que compartieron en el grupo del grupo de certificados en el cual todos estamos, ¿no? La gran mayoría de participantes estamos. En ninguno de los documentos que compartieron había un artículo de PMO y mostraban un poco este tema de los niveles de madurez. Entonces decimos, oye, en Fondepes, ¿qué es lo que está pasando? ¿En dónde más o menos estábamos, no? Si bien hay cosas un poco aisladas, ¿no? Hay que ver cómo es que nos organizamos, ¿no? Y la idea es de que llegamos, la primera fase que se busca es poder llegar a que estos procesos sean de nivel repetible, ¿no? O sea, que se ejerzan, como decíamos, ¿no? Que se embeban, que estén embebidas en la gestión de las direcciones, ¿no? En el nivel de la institución. Entonces, dijimos, oye, un poco el caminito, ¿no? Entonces era, oye, ¿dónde está Fondepes? Fondepes está en el nivel 1 y queremos llevarlo al nivel 2, ¿no? Un poco en la etapa inicial. Entonces, estamos hablando de Fondepes, pero no sabemos qué es Fondepes. Sí, ¿qué hace Fondepes? Bueno, Fondepes es una institución que promueve el desarrollo integral de la actividad pesquera artesanal y acuícola en el país, ¿no? Entonces, obviamente, en favor de los pescadores artesanales y agricultores.
y contribuye al mejoramiento productivo responsable y sostenible. Eso es lo que está puesto en sus documentos de gestión. Lo que está en letra chiquita es toda la historia, la vamos a contar ahora, pero básicamente a eso se desarrolla, se dedica, y es una entidad adscrita al Ministerio de la Producción, ¿no? Y entonces todo lo que tenga que ver con pesca artesanal y agricultura lo ve Fondepes, ¿no? Recordemos que en el gobierno de los 90 hay muchos ministerios que terminan fusionándose, y el recordado Ministerio de Pesca, ¿no? Que termina fusionándose al Ministerio de la Producción, ¿no? Entonces, en ese compilado de instituciones que tenía el Ministerio de Pesca es donde le da nacimiento al Fondepes, ¿no? Desde el 92 más o menos, ¿no? Su organigrama es un organigrama, es una organización de tipo funcional, ¿no? Una jefatura, una gerencia general y 4 direcciones bien marcadas, ¿no? Que son las que generan sus propios proyectos, ¿no? La Dirección General de Inversión Pesquera y Artesanal y Acuícola es la DIGENIPA, es donde básicamente la PMO, el caso o la experiencia de PMO que vamos a exponer, es donde centra sus actividades, y también en la Dirección de Proyectos y Gestión Financiera para el Desarrollo Pesquero, que básicamente se encarga de otorgar préstamos o créditos a los pescadores artesanales para el fortalecimiento de su equipamiento, ¿no? de pesca. Entonces, ahí básicamente, por el momento, está enfocado el tema de el quehacer de la PMO. Carlos. Exacto. Entonces, sí, es importante podamos entender la estructura orgánica, porque básicamente Fondepes es una entidad que desarrolla proyectos. Es el ente técnico especializado en desarrollar proyectos de infraestructura pesquera y acuícola, ¿no? Ese es digamos, el 90% de la inversión pública que ellos gestionan, ¿no? El resto es una cartera de créditos y el resto es una cartera de capacitaciones, pero todo vinculado al desarrollo pesquero. Entonces, en ese sentido, en la estructura orgánica como tal, como decíamos, cada dirección pues es responsable de hacerle seguimiento y control a sus propios indicadores, ¿no? A sus proyectos, a sus procesos, a sus operaciones, ¿no? Pero ahí es donde nos damos con la sorpresa de que, si bien ellos son responsables de hacerle seguimiento y control, no había o no se había descrito el proceso para hacer seguimiento y control. Porque básicamente, conociendo ya el sector público, ¿no? Esas funciones están en la normativa que rigen las obras, ¿no? Y todo lo que hace el funcionario público es porque está estrictamente vinculado a una normativa, ¿no? Entonces, esa restricción, entre comillas, restricción, era un poco lo que dejaba pues a la jefatura, ¿no? Sin información adecuada para la toma de decisiones, ¿no? Entonces, al no existir un procedimiento claro de seguimiento y control, entonces no había forma de tener una trazabilidad, ¿no? de la información del estado de los proyectos para que puedan tomarse decisiones. Y lamentablemente, y esa es una realidad en muchos de los sectores públicos, ¿no? Existe un control meramente financiero de las obras, ¿no? Pero no existe un control estricto de plazos de las obras, ¿no? Entonces, ahí es donde pudimos un poco encajar la propuesta.
Lo vamos a ver más adelante, pero si se fijan, dentro de la estructura orgánica no hay PMO, ¿no? Y es que todavía no está normado, no está implementado cómo es que deberían funcionar estas oficinas, ¿no? Como habíamos dicho, en los diferentes niveles de gobierno, ¿no? Porque cada nivel de gobierno es diferente y porque cada institución también tiene sus particularidades. Entonces, sin embargo, vamos a explicarlo más adelante, se ha logrado de alguna manera colgarnos, ¿no? Dentro de esa estructura. Entre los objetivos y acciones estratégicas que tiene el FONDEPES, encontramos una que es la OI 04, que es la de fortalecer la gestión institucional, y básicamente ahí se cuelga todo el quehacer de la PMO, ¿no? Y también hay unas acciones estratégicas, sobre todo la 04.01, ¿no? Que se refiere a los procesos orientados a mejorar los resultados para la entidad, ¿no? Entonces, ahí es donde tiene sustento la PMO, y eso es bueno porque siempre es necesario que se alinee todo lo que la PMO hace a este tipo de objetivos para que no se digamos, personalice la generación de todas las metodologías y todo eso, sino que esto sea haya una producción que realmente aporte valor a la institución. Esa es un poco la idea. Sí, colegas, siento de que esta es una dinámica más de conversar. Si en el caso existiera alguna consultita, alguna pregunta, algo que por ahí vaya quedando suelto en el camino en el cual vamos tratando de contarles la experiencia, por favor, si la pueden escribir o levantar la manito, y ahí vamos compartiendo también esta experiencia. Acaba de levantar ¿Sí? la mano Gaby, Carlos. Justo, a ver, diciendo. Sí, Gaby, ¿cuál es tu pregunta? Sí, gracias. Excelente presentación, estimado. Saludos desde Honduras. En mi caso, como sí trabajo en el Estado desde casi 10 años, ¿no? Tengo la experiencia de que tenemos que forzar a una estructura, o sea, acoplarnos a una estructura orgánica, ¿cierto? Entonces, mi pregunta con respecto a la PMO, ¿cuál es la estructura de recursos humanos y financieros Bien. que se Buena consideró? pregunta. Porque por lo menos en Honduras, una reforma de ese tipo, si yo quisiera crear una estructura organizacional nueva dentro de la Secretaría, tengo que generar una reforma a un decreto ejecutivo, ¿cierto? Y eso tiene que ser publicado. Entonces, esa es mi duda sobre lo planteado, y sí. Excelente, gracias. Genial, Gaby. Y justo hacia eso era la siguiente diapositiva. Miren, antes de llegar a esto. Entonces, como les comentábamos, ¿no? Lo que tratamos de identificar era cuál es el ciclo o la cadena de valor que existe en FONDEPES. Y nos enfocamos principalmente en el 90% de la inversión, ¿no? Que son obras, ¿no? Entonces dijimos, oye, todo este es el ciclo de gestión que existe desde que se declara una idea, pasa por un perfil, pasa por ser expediente técnico, pasa por su proceso de certificaciones y permisos, para luego ser gestionado como proyecto y una transferencia de titularidad que va hacia el sector de los gobiernos regionales, ¿no? Entonces, y lo importante de esto era poder identificar la gobernabilidad de estos procesos. ¿Quién es el responsable y quién son los que identifican los riesgos en esto? ¿Por qué? Porque si no establecemos un proceso de seguimiento y control al nivel operativo, en vano estaríamos hablando de tener una PMO estratégica, ¿no? Entonces, es por eso que deberíamos de comenzar con algo,
Y lo más importante es establecer el seguimiento y control en el nivel operativo, para luego en base a eso empezar a crecer, ¿no? O sea, en esta primer momento de la PMO, dijimos hay que ir por el grueso de la carne, ¿no? Y dijimos hay que ir por el lado operativo, y luego vamos elevando esto a un nivel directivo, ¿no? Y luego, ¿cómo llevamos esto al nivel estratégico, ¿no? Porque llevarlo del nivel operativo al directivo y al estratégico requiere de una visión distinta, no solamente pensando en el producto, sino pensando en la sostenibilidad del mismo, ¿no? Que es justo el enfoque en el cual el PM4R va, ¿no? O sea, no es el producto por el producto, sino es la sostenibilidad y el impacto que genera este producto a nivel territorial. Y si queremos llevar esto a un nivel estratégico, ya estaríamos hablando de una gestión territorial, ¿no? De los proyectos para el caso de esta entidad pública, ¿no? Entonces, como decimos, ¿cómo es que nos ubicamos, ¿no? En este tema? Y en el Perú existe alguna normativa para este fin, ¿no? Entonces, gracias al Decreto Supremo del 2018 de PCM, ¿no? En el cual regula, ¿no? Y dice que los criterios de creación de las unidades orgánicas, ¿no? Si en el caso se requiere, hay una necesidad de ejercer la supervisión y control, podría generarse una unidad orgánica, ¿no? De igual manera también indica en un artículo de la misma norma que describe que el primer nivel organizacional está integrado por la jefatura y gerencia general, o sea, la alta dirección, ¿no? Y también describe que los asesores no conforman una oficina, sino conforman un equipo de trabajo y el mismo no se ve reflejado en el rol, ¿no? Entonces, haciendo un poco el análisis de lo que dice la directiva, entonces la PMO en el caso del FONDEPES se estableció en el nivel de la alta dirección, porque era la necesidad de la alta dirección de tener indicadores, ¿no? Que le permitan tener un mejor seguimiento y sobre todo reportabilidad de sus compromisos hacia el sector, o sea, hacia el Ministerio de la Producción, ¿no? Que en ese momento y en esa necesidad estaban planteadas solamente en el enfoque de pensar en proyectos. Por eso es que dijimos el nivel operativo es lo principal que se tendría que establecer. Entonces, ya cuando nosotros llegamos a FONDEPES, había existido este ejercicio por parte de la alta dirección de la jefatura de FONDEPES de poder tener ese nivel de información, pero en ese momento lo veían específicamente solo como reportabilidad. Y ahí es donde deberíamos de aclarar un poco de repente conceptos, ¿no? Y desde mi punto de vista, y lo que compartíamos siempre con Juvenal era el tema, una cosa es hacer reportabilidad, ¿no? Y otra cosa es hacer seguimiento y control, ¿no? El seguimiento y control se basa en un proceso. La reportabilidad es pasar números de una hoja a otra que se hagan digeribles para la toma de una decisión, ¿no? Entonces, esa gran diferencia entre que cómo establece seguimiento y control y cómo llegas a trabajar reportabilidad era lo importante de este tema. O sea, había una necesidad por parte de la jefatura de tener información, pero esa información se obtenía en base a la confianza, ¿no? Digamos que el jefe de proyecto decía 90%, está el 90%, ¿no? Pero no respondía a un proceso cierto de seguimiento y control. A las finales había el error de que la jefatura de FONDEPES reportaba números, ¿no? Y fechas de cumplimientos al sector producción que no eran realistas, ¿no? Y que generaban mucha discusión y mucho conflicto, ¿no? En el interno de la organización. En el caso anterior Carlos, no sé si puedes poner la diapositiva anterior. Solo para acotar que esté donde esté acotada esté instalada, digamos, la PMO, es importante tener
respaldo de la alta gerencia, ¿no? Porque obviamente para el financiamiento, obviamente para ver los temas normativos, y también para la continuidad, que es muy importante, ¿no? En estos 6 meses, por ejemplo, por los temas políticos, nosotros hemos tenido que tres jefes nuevos, ¿no? Entonces, a cada jefe nuevo pues, hay que volver a explicarles el proyecto, de lo que se trata y todo eso. Y eso es otro también de los riesgos que muy bien acotó Eddie al principio. Y ahora continuamos con otra. Sí, y solo para terminar de redondear la idea, entonces, la PMO en FONDEPE se conforma como un equipo de trabajo. Un equipo de trabajo que depende de un asesor, ¿no? Que es un funcionario CAS, ¿no? Y este funcionario CAS tiene a un equipo de profesionales que hacen las veces de PMO. No es una oficina, no es una unidad orgánica, es un equipo de trabajo que debe de estar reconocido a un nivel resolutivo, ¿no? Pero es una resolución jefatural, o sea, es una resolución que depende de la alta dirección de FONDEPES, ¿no? Entonces, y es por eso que existe la PMO en FONDEPES, ¿no? Porque la norma da un poco esa salida, ¿no? Y en los distintos experimentos de los distintos sectores que se vienen dando, también están buscando algunas salidas similares, ¿no? Y ya les vamos a contar más adelante. Gabriela Entonces, está preguntando ¿quiénes integran la PMO? ¿Personal nuevo o personal existente? ahí estamos. Justo, Justo esta diapositiva estructura un poco cómo es que orgánicamente, como equipo de trabajo, ya que no hay un ROF, que un instrumento de gestión dentro de FONDEPES que así lo determine, ¿no? Es como más o menos se buscó organizarse, ¿no? Entonces, FONDEPES tiene un tema grueso de infraestructura y tiene un tema de servicios, ¿no? En infraestructura tiene obras y tiene estudios, y hay una etapa fuerte de requerimientos, y hacia lo de servicios tiene capacitación y tiene créditos. Entonces, para el inicio, en el cual empezamos a trabajar, se logró conformar un equipo de 1, 2, 3, 4, 5, 6 personas. 6 personas. Con intención de crecer con 2 recursos más, ¿no? O sea, de llegar a ser 8 personas. Y esto solamente para tratar de ver infraestructura y servicios, ¿no? Hay otros temas que también, al ver un poco de los resultados, la jefatura, uno de los jefes, y ya se empezó un poco a tener ese requerimiento de ver temas más enfocados hacia calidad y demás, ¿no? Pero que requerirían de muchos más recursos, ¿no? Porque habría que plantear otros procesos de seguimiento y control. Pero para el nivel operativo arrancamos con 6 recursos, y para ser sinceros, trabajo no faltaba. Lo que faltaban eran manos para poder continuar con el Acá lo proceso. importante era que en diferentes grados y experiencias, sí todo el equipo tiene al menos un conocimiento básico de gestión de proyectos, lo cual da digamos, una performance o un lenguaje común al equipo, ¿no? ¿Ya? Sobre el cual se pueda empezar a conversar y empezar a proponer, se pueda empezar a escuchar a los demás, ¿no? Para poder apoyarlos, ¿no? Para poder hacer el seguimiento, y eso también fue importante al momento de conformar el equipo.
Entonces, dijimos, bueno, pues ya que somos un equipo de trabajo hay que plantearnos un objetivo, ¿no? Y en base al objetivo, qué es lo que podemos hacer y qué es lo que hemos logrado concretar, ¿no? Entonces ahí el objetivo era identificar los logros y debilidades en la gestión de operaciones y proyectos, ¿no? Recomendando medidas correctivas, ¿no?, en el cumplimiento de los objetivos estratégicos institucionales en el marco del PEI, ¿no? Entonces, nuestra labor, dado que estamos en el nivel de la alta dirección, era proporcionar, estimar escenarios con las desviaciones del proceso de las operaciones, ¿no? Analizar eficiencia y efectividad del desempeño de las operaciones y los proyectos, dar retroalimentación a los involucrados para el logro de los resultados, ¿no? Y dar seguimiento y trazabilidad a las acciones correctivas sobre los problemas que afectan el desarrollo de los proyectos y operaciones. Entonces, la PMO, para ese momento en institución pública, no es una unidad que tenga una línea de responsabilidad directa sobre la ejecución de las obras, ¿no? Más bien es una unidad de alerta temprana de desviaciones y escenarios para la toma de decisiones de la alta dirección, ¿no? Entonces, esa era un poco la propuesta de este momento de la PMO, ¿ya? Porque estábamos más enfocados en ser una PMO de seguimiento y control, ¿no? No es una PMO directiva, no asumimos responsabilidad legal, ¿no?, sobre los cambios y las acciones correctivas, porque son las acciones correctivas y los cambios que se tienen son decisiones de gestión de la alta dirección, son decisiones de gestión de los directores, de la gerencia y de la jefatura de Fondetes. Aquí pusimos los logros y debilidades, ¿no? Identificar los logros y debilidades y, a decir verdad, ahí de alguna manera, capaz por instinto natural, y es algo que es una lucha constante, porque es más fácil enfocarse en las debilidades, ¿no? Siempre es más fácil ver la paja en ojo ajeno. Y es menos fácil identificar los logros, ¿no? Los logros ya los damos por hechos y no somos capaz, no los promocionamos de la manera adecuada, ¿no? Entonces, y eso tiene que ver con la forma en la que la PMO se integra con el resto de personas de la organización, ¿no? Y nuevamente tiene que ver con las habilidades blandas que uno tiene que desplegar, ¿no? Todo el tino, toda la escucha permanente para poder integrarse y poder cumplir los objetivos de la PMO. Si no, simplemente es un organismo más y, digamos, bloqueado por el resto de la organización. Entonces es importante no solamente, digamos, hablar de lo negativo o lo que es menos positivo, sino también de los logros, como para poder ayudar a generar un clima de cambio adecuado, ¿no?, en la implementación de todos estos procesos de seguimiento que a la gente le afecta, pues, porque la gente no quiere que la vigilen, no quiere que le pidan datos, no quieren que los confronten, y entonces hay que buscar las formas adecuadas, los espacios, y hay que buscar las palabras adecuadas, pero de una manera frontal, pero que no me genere el quiebre dentro de la organización. Sí, ahí veo unas preguntas de Gabriel en referencia a la responsabilidad de la ejecución de las obras. Ya, a ver, para Perú,
en el caso de Perú, la responsabilidad de la ejecución de obras está dada en la dirección, ¿no?, general de infraestructura, ¿no? Entonces, ellos son los que toman decisión sobre las obras, ellos son los ejecutores, ahí están los jefes de proyecto, ¿no? Excelente técnico. Entonces, ¿no? Entonces, ellos son el ente técnico responsable legalmente de la ejecución de las obras. Y en el Perú, ellos lo que hacen es terciarizar, bueno, se adjudican las obras a entes ejecutores, ¿no?, a contratistas de obras y supervisores. Entonces, la normativa en el Perú está en que hay un contrato con el contratista de obra y hay un contrato con el ente supervisor, y sobre esta estructura de contratista-supervisor está la dirección de infraestructura, o sea, los jefes de proyecto de la dirección de infraestructura. Entonces, la información que se trabaja desde la PMO, ¿sí?, se termina procesando y presentando para la alta dirección para que sea la dirección de infraestructura, ¿no?, quien determine en sus jefes de proyecto la toma de decisión sobre los análisis de la información que se obtiene, ¿no? Ahora, ¿cómo se obtiene esa información? Ahí es donde es el tema de establecer los procesos de seguimiento y control, ¿no? Ya, Gabriel entonces está este es un poco... preguntando sobre la responsabilidad en el diseño. ¿Te refieres, Gabriela, a la responsabilidad del diseño de la PMO? La responsabilidad del diseño de la PMO, como tal, como decíamos, es un equipo, se conforma como un equipo de trabajo. Entonces, la responsabilidad de la conformación del equipo de trabajo está dada por el asesor, que es un funcionario público CAS, quien hace esa propuesta, ¿no? Ya. Y Fabián está preguntando, en esta experiencia, ¿el personal de la PMO pertenece a la OPP de PES? OPP es la Oficina de Planificación, entiendo, ¿no? Y presupuesto. Claro, en este caso no. En la Oficina de Planificación lo que ven es específicamente la gestión presupuestal, ¿no?, de todo Fondepes, ¿no? Esto es un equipo de profesionales que depende del equipo de asesores de la alta dirección. Gabriela precisa que se refiere al tema del diseño de los proyectos. Y en este caso, no, Gabriela. O sea, los proyectos son meta responsabilidad de la dirección técnica, que es la de INPA en este caso, ¿no? Entonces, ellos son los encargados de hacer el diseño y la ejecución, la liquidación de los proyectos, y simplemente la PMO se encarga del seguimiento, pero como estos proyectos, lo vamos a ver más adelante, no tienen una forma, por ejemplo, de ejecutarse o de elaborarse. Ahí es donde la PMO también acompaña en la creación de estos procesos para luego darle seguimiento a esos procesos. Ahora lo vamos a ver más adelante. Exacto. Entonces, un poco como para aclarar la diapositiva, es cómo es que viene el proceso de implementación. Entonces, el proceso de implementación nace un poco de seguimiento y control de los procesos de la línea operativa y busca llegar a una gestión, o sea, pasar de una gestión de productos a una gestión de resultados a una gestión de impacto territorial, ¿sí? Entonces, eso es el objetivo que tiene en este proceso de implementación la PMO. Eso en 5 u 8 años todavía. Sí, Que sí. mucho depende de la madurez con la que la organización vaya evolucionando, ¿no? O sea, eso es toda esa planificación o ese crecimiento de la PMO va en función de cuánto o va a la par de la madurez que la organización vaya alcanzando en la implementación de sus proyectos. O sea, en función los procesos de seguimiento y control sean asimilados o transferidos a las direcciones que son las responsables de la ejecución, ¿no? Se va a poder ir creciendo en los siguientes niveles de gestión.
¿no? Entonces, eso es justo por eso, es un proceso de madurez que la institución pública tiene que llegar a desarrollar, y lamentablemente con un poco de la inestabilidad política existente y los constantes cambios de ministros y jefes de Fondepes, toma mucho más tiempo de realizar, ¿no? Entonces, en esta diapositiva lo que estamos mostrando es un poco el ciclo de vida del proyecto de infraestructura, ¿no? Entonces, oye, los proyectos de infraestructura pasan de ser un expediente técnico, certificaciones, los procesos de adjudicación, la propia gestión del proyecto y luego la transferencia de titularidad. Entonces aquí hay que, nos dijimos, oye, ¿qué pasa en esta situación, ¿no? ¿Dónde es que en realidad hay predictibilidad? Porque a la final es el objetivo de también establecer un proceso y de tener una oficina que se encargue de hacerle seguimiento a los proyectos como tal, es lograr tener predictibilidad, ¿no? Entonces, si no hay predictibilidad, estamos en cualquier otro lado, ¿no? Entonces, ¿dónde se puede tener predictibilidad? ¿Dónde es que en realidad se requiere del enfoque tradicional? Es en la gestión del proyecto, o sea, en la ejecución de la obra, ¿no? ¿Y dónde es que no tenemos predictibilidad y donde en realidad grandes desviaciones de tiempos existen en la gestión pública? Es justo en la determinación de alcances. Y la determinación de alcances es justo la etapa de elaboración de expedientes técnicos, ¿no? Entonces, donde queremos o donde existe pues este tema de querer ajustar algo que no tiene un alcance cierto aún a un cronograma estricto tradicional. Entonces dijimos, no, acá lo que hay que trabajar es otro enfoque. Y todo ese proceso hacia atrás, antes de que sea, tengamos predictibilidad más cierta, o sea, que se pueda enfocar en una gestión tradicional, tiene que estar en un enfoque allá. Además, Carlos, creo que hay esa parte unas preguntas ahí de Gabriela también. Sí, además en esta parte es donde más se interactúa con, o sea, en esta parte inicial por ejemplo, la elaboración de nuestro expediente técnico, ¿no? Las certificaciones y permisos, es donde más se interactúa con agentes externos. Y entonces, al no depender específicamente incluso del trabajo propio, esa predictibilidad se hace pues más impredecible. Disculpen. Sí, no, miren, ¿y cuál es el tema aquí particularmente en Fondepes? Fondepes, al ser un ente altamente especializado, su particularidad de sus proyectos no se restringen a una tipología única de infraestructura, ¿no? Entonces, la variabilidad del alcance de la infraestructura está dada mucho por temas productivos, por estudios de capacidad de producto hidrobiológico, de embarcaciones, de mareas, o sea, hay mucha incertidumbre en el proceso de la definición de los alcances de este tipo de proyectos. O sea, no es como en el caso de salud o de educación o de carreteras en las cuales ya sabemos siempre y cuál es la tradicionales número de partidas y especialidades que se definen, ¿no? Es más, hasta en los centros de salud existen centros de salud A, B, C, D, tipo 1, tipo 2, tipo 3, clase 1, clase 2, clase 3, igual en el tema de los colegios, que eso lo manejan muy bien los entes especializados aquí, como es el PRONIET y el PRONIS, ¿no? Entonces, porque ya existe un esquema estandarizado. En el caso de este tipo de infraestructuras, no existe un esquema estandarizado. Existen denominaciones estandarizadas, pero especialidades diversas dentro de esas denominaciones, ¿no? Entonces, más aún en esta clase de instituciones es donde se requiere en este proceso de construcción de alcance un enfoque más basado hacia lo IAI, ¿no? Que hacia lo tradicional. Entonces, pregunta, creo, perdón. hay algunas preguntas ahí que los estamos dejando pasar. A ver. Gabriela dice, pero la OPP también da seguimiento a la cadena de valor. En realidad esa es la finalidad original. En Honduras, claro,
Pero digamos, lo que comentaba Carlos, ¿no? La OPP básicamente da seguimiento en función a, básicamente, indicadores financieros de los proyectos, ¿no? Y eso no En lo Perú, es ¿no? En Perú. en Perú. En Perú, claro, en Perú pasa esto, ¿no? Que las oficinas de planificación y presupuestos lo que ven es más una cartera de la ejecución presupuestal, pero no del seguimiento operativo, técnico de los proyectos, ¿no? Si en el caso de otros países sí tienen esa función y logran implementarla, entonces estarías en un tipo de organización en la cual hay que buscarle cómo es que ahí una oficina de proyectos puede encajar, ¿no? Pero en el caso de Perú es la realidad en la que estamos. Y mucho de esto está también por el hecho de que si bien en la gestión pública tienes que tener o tienes que ejercer 5 funciones o 5 procesos, las capacidades del funcionario público se ven pues abrumadas, o sea, no llegan a tener la capacidad de personal, o la capacidad técnica o la capacidad operativa para poder ejercer todas sus funciones. Entonces, siempre lo que se deja un poco de rezago en esas funciones son las de seguimiento y control, ¿no? En el nivel técnico operativo. Se pierden, no hay alguien que se haga responsable cierto de eso. Entonces, es por eso, en este caso, donde nace la necesidad de poder establecer procedimientos de seguimiento y control, ¿no? Entonces, y en Fondepes estaban también en implementación de BIM, y así que hicimos pues una mezcla ahí de cómo es que el proceso debería establecerse, ¿sí? Entonces, hicimos un diagrama un poco de flujo de todo esto, y cómo es que a las finales la PMO termina procesando información, pero procesando información que viene ¿de dónde? Que viene desde la supervisión y desde los contratistas. O sea, porque dimos en cuenta un poco de la realidad de la institución, ¿no? Si nosotros le pedíamos o se requería este nivel de información y de análisis al jefe de proyecto, los estábamos superando en sus capacidades. El jefe de proyecto en Perú, por lo general, está abocado a la administración, ¿cómo le podemos decir? De la ejecución, digamos. Temas más administrativos del proceso de ejecución, ¿no? Entonces, que si le requieren información el congresista, que si le requiere información de tal, y entonces un poco se ven desbordados en tratar de tener esto. Y entonces dijimos, oye, pero responsabilidad directa ¿de quién es? Entonces, responsabilidad directa del supervisor, porque el supervisor tiene responsabilidad legal. Entonces, hubo un esfuerzo anterior en el que ya habían incluido gran parte de estos requerimientos de información en los términos de referencia de la licitación de los entes supervisores. Entonces, nos apoyamos en esto para poder cubrir el proceso, ¿no? Para poder cubrir el proceso. Entonces, logramos poder tener reportes semanales desde la supervisión que pasaban a ser analizados y procesados, ¿no? En un enfoque tradicional, que estábamos más enfocados hacia el Last Planner, ¿no? Y que lográbamos... Eso nos daba la posibilidad de proyectar, bueno. Exacto, de tener un poco más de predictibilidad, ¿no? Entonces, que terminaba en un reporte, ¿no? De proyecto hacia la dirección y hacia los jefes de proyecto. Entonces, nosotros les generamos insumos a los jefes de proyecto para que los jefes de proyecto puedan, en base a esa información de desviaciones de plazo, ¿no? Tomar medidas correctivas, ¿no? En referencia a mano de obra, en referencia a plazos, en referencia a esfuerzos, en referencia a horas hombre, ¿no? Todo lo que, por lo general, si lo vemos desde el punto de vista más del ente contratista, ¿no? Es de un planner, ¿no? De un planner que te brinde ese nivel de soporte.
Entonces, Carlos, dímelo. Iván, por ejemplo, está preguntando cómo se incluye en este caso el área administrativa y logística, ¿no? Su incidencia es alta en la ejecución, ¿no? Porque, claro, a veces lo que pasa es que no están a tiempo los recursos, sobre todo eso, creo, y entonces hace que se aplacen los tiempos, ¿no? Se incurran, qué sé yo, en penalidades o retrabajos, y entonces, ¿cómo es que calza toda esta área, todo el tema administrativo logístico dentro de esto que estamos hablando? En parte es lo que acabas de decir, creo yo, ¿no? Porque al incluir, no al incluir, sino al hacer más específicas las funciones de la supervisión, el jefe de proyecto de alguna manera deja de asumir ese papel, justamente para poder dedicar un poco su tiempo a esa comunicación que tiene que ver con la parte administrativa y logística. Pero también Así es. es importante que indicar que, claro, ahorita la PMO está enfocada en la parte de abajo, en la parte operativa, ¿no? Pero en algún momento esto tiene que seguir subiendo y seguir madurando, y ahí se van a tener de todas maneras que implicar las demás unidades funcionales. O sea, por ejemplo, el tema administrativo, logístico, el tema de recursos humanos, el tema de comunicaciones, el tema de planificación, lo que estaban hablando hace rato, ¿no? O sea, se van a tener que ir poco a poco incorporando en todo esto de acá, pero lo que se está, digamos, presentando es una propuesta a este nivel operativo que se está implementando, imagino es este año y capaz el próximo, ¿no? En donde se tienen que tener resultados que me permitan escalar, ¿no? Entonces, ¿a dónde ampliar el tema? Porque obviamente, digamos, se están haciendo algunos proyectos bajo estas propuestas, digamos, metodológicas que hace la PMO de seguimiento y control. Pero eso hay que implementarlo, hay que repetirlo, tiene que estar bien impregnado, tiene que ser asimilado por la organización, tiene que ser mejorado por la organización, y luego, una vez que llegó a ese nivel, entonces empezamos con el otro, con el otro nivel, ¿no? Con otro tipo de proyectos, digamos. Así es. ¿no? Por eso es que la PMO, perdón, sí tiene ahí se maneja en una línea bien bien cercana a lo que hacen, por ejemplo, los jefes de proyecto, a lo que hace planificación, porque todos tienen dentro de sus funciones hacer seguimiento y control. Entonces, ahí hay que tener, en esa línea se mueve PMO, ¿no? Ver cómo organizar a todos. Es que justo ese es el tema, o sea, al todos ser responsables o tener que hacer seguimiento y control, nadie se hace responsable en realidad del proceso, ¿no? Como tal, ¿no? Entonces, responsabilidad de muchos, ¿no? Al final nadie asume una carga cierta de responsabilidad, ¿no? Entonces, justo el tema es cómo es que PMO, a la final es una vez de que los procesos se entienden, son asimilados, ¿no? Y pasamos a un siguiente nivel de proceso, a un siguiente nivel de gestión, ¿no? Como volvemos a repetir, el tema aquí era tener predictibilidad de obras en este primer inicio, ¿no? Entonces, ya hay contratistas adjudicados y lo que se tiene que ver es tener la predictibilidad cierta del cumplimiento de los plazos y que la obra esté cuando en realidad se necesita, ¿no? Entonces, logramos establecer un proceso en el cual, con una diferencia de una semana,
¿no? Podíamos entregar reportes ejecutivos para el jefe de proyecto y la dirección de infraestructura, ¿no? Entonces, ellos tenían, con diferencia de una semana, información que antes no tenían, ¿no? Y que para la toma de decisiones contractuales estaban con plazos sobrevencidos, ¿no? O con altas desviaciones de retraso, ¿no? Y más aún, recordemos de que para tomar una decisión de intervención en una obra pública en el Perú, se tiene que tener un 80%, o sea, tienes que estar por debajo del 80% de ejecución, ¿no? Entonces, y hasta que eso se reflejara realmente, pasaban muchos meses, pero sin embargo, con ese nivel de información, ya se podría tener de antemano, ¿no? Por lo menos con un mes de anticipación, el hecho de que el contratista no iba a cumplir con el plazo y que requiere de una decisión de gestión, ¿sí? De arranque lo que dice Carlos Entonces, es cierto, ¿no? O sea, por ejemplo, los proyectos acá en Perú digamos que se controlan y se revisan cada mes con la valorización mensual, ¿no? Pero ¿qué hacemos si un proyecto, como ha pasado en algunos casos, dura 4 o 5 meses? Entonces, empieza una obra y a los 35, 40 días recién se tiene una información. Entonces, no es posible tomar un tiempo tan corto, por ejemplo, ¿no? Tener a la tercera parte de todo el tiempo de la obra, del plazo del proyecto, recién a la tercera parte del plazo transcurrido, de tener una primera información de la obra. Entonces, por eso es que ahí venía el rol que tenían que tener los supervisores, ¿no? Para poder brindar información de campo y asumir la responsabilidad de ejecución, ¿no? Por ahí vino uno de los puntos. Entonces, en ese proceso en el cual empezamos a tratar de buscarle predictibilidad a las obras, ahí es donde salta el tema de la alta gestión de adicionales y la alta gestión de cambios, ¿no? Que requieren las obras. Y eso, lamentablemente, como sucede en muchas entidades públicas, se debe principalmente a que existe un divorcio, ¿no? Inconsciente entre el área que elabora los proyectos, ¿no? Las áreas de estudio y las áreas de ejecución de obras, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque nos dimos de cuenta de que era necesario establecer un proceso de transferencia de responsabilidad. O sea, ¿cómo es que involucramos, ¿no? Al área de estudios con el área de ejecución de obra, ¿no? Y para que en obra sucedan la menor cantidad de cambios y estudios pueda tener retroalimentación de ello para poder establecer una mejor elaboración de sus alcances, ¿no? Entonces dijimos, oye, es necesario tener un proceso de transferencia de responsabilidad, el mismo que tiene que darse antes de los procesos administrativos, ¿no? Antes de la adjudicación de las obras, ¿no? Entonces, ¿cómo es que hacemos, como lo vimos en diapositivas anteriores, pasar del enfoque Agile a pasar al enfoque de la gestión tradicional? Entonces, ese proceso de soporte es un proceso que tendría que implementar también la PMO, ¿sí? Entonces, bajo esa premisa, dijimos, allá, ¿cuál es el flujo que debería de existir? Entonces, para ese proceso de seguimiento y control que va en ese proceso de transferencia de responsabilidades, ¿no? Entonces, y se identificaron responsables en la última etapa del último proceso Agile, de la construcción del alcance en la elaboración del expediente técnico y certificaciones, cómo es que la última retrospectiva de ese proceso Agile era lo que nosotros teníamos que plantear como el proceso de transferencia de responsabilidad, para luego pasar al proceso Agile del proceso administrativo. ¿Y por qué Agile en el proceso administrativo de la adjudicación de obras? Porque sabemos en la gestión pública que mucho del tema de las adjudicaciones de obras
pasan pues en el tema de que se cae el proceso, hay que volverlo a sacar, las observaciones, idas y vueltas, ¿no? Que a las finales no se someten a un tiempo estricto de ejecución, ¿no? Sino de que en realidad deberían medirse en función de la generación de valor, o sea, del hito que va logrando la gestión administrativa hasta lograr la adjudicación. Hay casos en los cuales las adjudicaciones de las obras, sabemos, para los colegas que trabajan en el sector público, se pueden adjudicar en 4 meses como se pueden adjudicar en 1 año, ¿no? Por distintas impugnaciones y trámites, pueden convocarse nuevos 1, 2, términos de 3, 4. referencia, se convocan 2, 3 veces, ¿no? Entonces, eso no, o sea, sería en vano forzar este proceso a una ejecución estricta de un cronograma. Es por eso que el planteamiento que se quiere llevar a implementar en ese fin estaba más en el enfoque Agile, para lograr las liberaciones no parciales y en el cumplimiento de plazos, en sprints y demás, ¿no? Hasta que más o menos en el proceso de aprendizaje se estandarice en un plazo más cierto, ¿no? Y cómo es de que esa última retrospectiva del proceso de adjudicación pasa ya a la misma secuencia de la trazabilidad del seguimiento y control ya tradicional de las obras, ¿no? Carlos, hay una pregunta de Amparito. Dice, buenas noches. ¿Qué opinan de las Agile Management Office? Representa una forma de transformar la oficina de gestión PMO tradicional para apoyar mejor los programas que se ejecutan o experimentan con agilidad. Mira, en realidad, si tú tienes un proyecto, y creo que eso es de alguna manera una convención que, por ejemplo, de construcción, en donde ya se tiene todo definido en cuanto a alcance y todo eso, no me imagino hasta ahora utilizando algún tema ágil para poder desarrollar ese proyecto, ¿no? Seguramente mucho dependerá del tipo de proyecto, de a lo que se dedica la organización. Y una de las cosas de las que yo casi me convenzo, al menos en lo personal, es que, como lo vamos a ver más adelante, tampoco existen digamos, las metodologías puras, ¿no? Sino siempre hay la posibilidad de hacer un mix para algunas cosas, como es lo que se está planteando acá. O sea, hay cosas que no se pueden predecir y hay que trabajarlas de otra manera, ¿no? Y entonces esa construcción es importante que cada organización la defina, ¿no? No hay que la Agile Office es mejor que la tradicional o por ahí. En una de las reuniones que hemos tenido, se habló de que solamente por decir Agile versus tradicional ya se genera ahí una percepción de que lo otro es desfasado, ¿no? Lo tradicional es desfasado y eso no tiene absolutamente nada que ver. O sea, lo tradicional se va a mantener porque los proyectos se requieren de gestionar de esa manera pero no es lo único, ¿no? Entonces, ese ida y vuelta de qué utilizar no, va a ser al menos creo yo, va a tener que definirse en cada una de las organizaciones. Y también está preguntando acerca del alcance de los proyectos que se ven en la PMO. Dice, el alcance de los proyectos que se ven en la PMO que lideran incluyen los proyectos de tecnología. Solo voy a aclarar que nosotros no lideramos la PMO. Participamos del equipo. Bueno, yo participo ahora del equipo
incluyen los proyectos de tecnología, Carlos. No, en este momento está enfocado en la cadena de valor de Fondepes. No está enfocado aún en los procesos de soporte, ¿no? El área de tecnología de Fondepes maneja sus propios proyectos y ellos ven su propia gestión, ¿no? Pero sin embargo, ya lo vas a ver más adelante, justo ahorita que vamos describiendo un poco reportabilidad, el área de tecnología sí nos apoya porque nosotros hemos planteado una reportabilidad que va a través de dashboards de Power BI, ¿no? Entonces tenemos una base de datos que se ha trabajado desde PMO y que se ha integrado al Power BI institucional y que se publica como parte del seguimiento quincenal que se hace a la alta dirección. Entonces, justo este procesito que se está mostrando, lo que busca es, acá aparece ya el director y el jefe, ¿no? ¿Cómo es que ese reporte directivo, ¿no? Termina en definir medidas de gestión, ¿no? Entonces, ¿cómo es que este reporte, que aquí es de proyecto y aquí termina como reporte estratégico territorial, sirve para tomar decisiones, ¿no? Y se definan esas medidas de gestión que a las finales van hacia el requerimiento del contratista. O sea, no solamente va a través del análisis que nosotros hacemos y entregamos directamente hacia los responsables de la ejecución de la obra, sino que en la reportabilidad quincenal que se lleva en la alta dirección, también se establecen medidas de gestión que no se hayan abordado a nivel operativo y que se les hace un seguimiento como reportabilidad crítica, un poco como lo que hemos denominado, ¿no? Y ahora, o sea, un poco para aclarar también lo que dijo en el comentario de Juvenal, ¿no? Para contribuir ahí. Aquí lo que estamos haciendo es un enfoque agile y un enfoque tradicional, ¿no? Entonces, no es la metodología tal cual, esto es una adaptación metodológica, ¿no? Tanto que la adaptación metodológica está hasta cómo se interpreta el valor ganado y cuál es la información que tenemos que procesar para tener un valor ganado que sirva para el nivel de gestión directiva, ¿no? Y cómo es la adaptación metodológica que se tiene que hacer en el enfoque Agile, porque no es el Agile tal cual del PM4R, sino que tiene un procesito ahí de adaptación, porque tiene que ajustarse al proceso de la gestión pública también, ¿no? Y de cómo los recursos en la gestión pública están dispuestos. Entonces, todos esos procesitos que hemos visto anteriormente, los hemos, hechos más digeribles, ¿no? En pasos, ¿no? Entonces dijimos, oye, ¿cuántos pasos son los que tenemos que hacer? Dijimos, hay alrededor de 9 pasos que tenemos que hacer, ¿no? Entonces, hay un primer paso en el cual es procesamiento de la información de expedientes técnicos para ver consistencias y ver hallazgos. Un segundo paso que es el procesamiento de todo lo que es la programación por parte de los contratistas y al analizar la consistencia y nuevamente requerir hallazgos, procesar hallazgos, ¿no? En la Y anterior, para eso, Carlos, en la anterior solo voy a precisar algo que fue producto de una discusión, una conversación. Por ejemplo, acá nosotros pusimos la palabra hallazgos, ¿no? Y, a ver, pon la siguiente. esos son ya los hallazgos. Claro, entonces cuando se mandaban, por ejemplo, los correos a los jefes de proyectos, le decíamos, oye, tenemos los siguientes hallazgos. Pucha, se horrorizaban porque los hallazgos los hace la Contraloría, ¿entiendes? ¿Ya? Entonces, se decían, pero tú, ¿quién eres para encontrar hallazgos? Una cosa así. Entonces, eso fue parte de las anécdotas y del aprendizaje que hay que tener en cuidado para poder lograr una... No tienes razón y se cambió esa palabra, por ejemplo, por otra, ¿no? No recuerdo ahorita, pero lo de hallazgos lo teníamos asociado pues a otro tipo de acción de control, Claro. más fuerte, ¿no? Sí, en la gestión pública, pues el hallazgo está más
definido por el órgano de control, ¿no? Entonces la Contraloría es quien hace hallazgos y te mete presión y son el cuco de la gestión pública, ¿no? No, en este caso, el término en realidad es un hallazgo porque encuentras cosas, ¿no? Pero hubo que sensibilizar el término, ¿no? Suavizarlo un poco para que los colegas de la Dirección de Infraestructura pues lo puedan tomar más a bien, ¿no? Y tomar medidas de gestión sobre eso. Entonces, eran una serie de correos con todos los indicadores y la tabla, y los cronogramas, y las desviaciones, y en este punto, específicamente, solamente sobre los documentos técnicos de la obra, ¿no? Del expediente técnico y de lo que el contratista colocaba como parte de su informe de revisión del expediente técnico. Entonces, era esa consistencia de datos, ¿no? La que buscábamos que existiera y que lo reportábamos como hallazgos, ¿no? O cosas que deberían haber hecho, que estaban en su término de referencia y que no las procesaban o que no las cumplían, o sea, no las remitían, ¿no? Y en base a estos constantes hallazgos, se empezaron a generar cambios en la información que venía desde obras, ¿no? Entonces dijimos, paso 3, paso 3, hay que procesar esa información y hay que integrarla al seguimiento de actividades críticas que se veía en los comités de obras de alta dirección de manera quincenal. Paso 4 es el procesamiento semanal de los informes que vienen por parte de la supervisión, ¿no? Y cómo es que esto entra en la elaboración del reporte ejecutivo que se termina revisando en los comités de obras, ¿no? Entonces, seguíamos haciendo. Una de las cosas que se implementó, lo comentaba Carlos, es los comités de obra, ¿no? Que era un poco también un espacio quincenal que facilitaba la alta gerencia, los jefes de proyectos, la PMO, y entonces se exponían la información, pero ya procesada, ¿no? Que venía de obra, de parte de los supervisores, de los jefes de proyectos, y también que se lograba de la revisión de todo el trámite administrativo que llegaba a Fondepes, y que podían implicar alguna actividad crítica. Entonces, esa confrontación que también fue difícil de explicar porque, digamos que éramos los tiraderos, digamos, y entonces eso mereció explicar que lo que se trataba era de mejorar, se trataba de no transparentar, no porque las cosas estuviesen ocultas, sino porque era necesario ser crudos y realistas en la obtención de la información, y sobre esa información tomar decisiones de mejora y tomar decisiones oportunas, ¿no? Por eso era era importante esto de los comités de obra, en donde se veían todos estos datos procesados. Entonces, lo que se logró con esto, ¿no? Fue de que, de alguna forma, alguien hiciera algo, ¿no? Y que no solamente fuera la confiabilidad del número de la palabra de las personas, sino de que la palabra tenía un respaldo, ¿no? Técnico referido. O sea, el jefe de proyecto no podía decir de que la obra terminaba a tiempo sin que no tuviera el respaldo técnico respectivo del procesamiento y la información que avalaba de que su obra terminaba a tiempo, ¿no? Entonces, esto se presentaba a través también de otros dashboards y otros reportes que se alcanzaban de manera quincenal en el comité de obras de alta dirección, ¿no? Que eso fue lo que en realidad incidió con más fuerza el tema de que se tomaran medidas en el proceso de la gestión de las obras, ¿no? Y no solamente quedaba Entonces, en la reunión, ¿no? Sino que ese comité tenía un acta, tienen actas que también son parte del seguimiento, ¿no? Entonces, se supone que para el próximo comité debería haber algún tipo de resultado, ¿no? Y también
se asignaban responsabilidades pues, a quienes tenían que hacerle el seguimiento o tenían que ejecutar algún tipo de acción para poder controlar o darle lograr la mejor performance del proyecto. Así es, y como mejor experiencia que se tuvo aquí, entre una de las primeras obritas que se vio, fue el proyecto del DPA de Bahía Blanca, ¿no? Donde a partir del primer mes, ya teniendo tendencias en referencia a predictibilidad y cumplimiento de plazos, se advirtió de que la obra, pues, probablemente se iba a extender en un plazo de un mes más, o sea, era una obra de 4 meses que iba a terminar en 5 meses y medio, más o menos. Y con las medidas de gestión que se fueron haciendo, las curvas pues fueron cambiando, y a las finales ya, 30 días antes del término de obra, sabíamos de que la obra solamente iba a tener un aplazamiento de 2 semanas, ¿no? Entonces era el tema, decíamos como un poco de broma, nosotros teníamos, éramos más acertados que Jaime, ¿no? Porque ya teníamos una previsión del futuro, ¿no? Mucho más cierta, y que ayudaba en realidad a la alta dirección a poder comunicar al Ministerio de la Producción cuando en realidad podía tener una inauguración, que es una fecha importante política, ¿no? Donde participa el ministro, donde llaman al presidente y todo, la parafernalia del aparato público para la entrega de la obra, ¿no? Entonces, era importante en ese sentido, ¿no? Entonces, eso es todo lo que tratábamos de hacer para predictibilidad. Se hizo, se sigue haciendo, y actualmente ya el equipo debería pasar por un proceso de transferencia de responsabilidad, ¿no? De este proceso a la unidad ejecutora, ¿no? O sea, a la dirección de infraestructura, que debe de conformar un pequeño equipo, ¿no? De seguimiento y control, que se encargue de hacer todo este proceso que ha venido haciendo la PMO, ¿no? Y la PMO empezar a procesar en un siguiente nivel de gestión. Entonces, lo siguiente era pues entrar hacia estudios, o sea, entrar hacia lo que es el desarrollo de alcance, y era el enfoque Agile, ¿no? Y entonces el enfoque Agile va desde la declaración de la idea hasta los permisos de certificación. Y de la misma manera dijimos, oye, ¿cuántos sprints son necesarios y en qué momentos y en qué etapas van, ¿no? Hicimos toda una propuesta de sprints, ¿no? Y más o menos para determinar un horizonte de tiempo en el cual un expediente técnico termina de elaborarse y logra sus certificaciones y permisos, que estaban alrededor de los 16 meses, ¿no? Tiempo que antes no se tenía cierto, ¿no? O sea, un expediente técnico lo podían tener, y conocemos lo que pasa de repente en algunas entidades públicas, a pesar de ser obras estandarizadas, la realización de expedientes técnicos, pues desde su concepción de idea, pueden superar los 12 meses, ¿no? O estaban previstos de hacerse en 6 y terminan en 12, ¿no? En este caso, en Fondepes era mayor aún, casos de expedientes técnicos en los cuales estaban previstos hacerse en 8 meses, se terminaban haciendo en 24, ¿no? Entonces, era ahí la necesidad de entrar en otro enfoque y no ser tan tradicionales, ¿no? Entonces, y para eso se plantearon los pasos 6, 7, 8 y 9, ¿no? Entonces, donde empezaba el tema de desarrollar el plan Agile, ¿no? Empezar a gestionar los sprints, ¿no? Y con eso empezamos a trabajar en un esquema de estándar de los productos que debe tener un expediente técnico, ¿no? Se hizo una propuesta, ¿no? de un primer plan Agile, ¿no? Para ese fin, en esa estructura, ¿no? Que es recién en el plan Agile donde terminas explotando los entregables hacia paquetes de trabajo, ¿no? Y cómo es que esos paquetes de trabajo nacían un poco de la identificación de los diagramas de flujo, ¿no? De los distintos entregables, ¿no? Que son pues estudios muy técnicos, ¿no? Meramente técnicos, ¿no? Y por ejemplo, Carlos, ahí podríamos explicar el tema de la batimetría, ¿no?
que es uno de los estudios, digamos, específicos que tienen este tipo de proyectos. Y entonces, ese estudio, por ejemplo, se hacía un ejercicio de, digamos, de desagregar cuáles son exactamente las actividades que iban a implicar, ¿no? Digamos, un sinceramiento de esas actividades que iban a implicar y las podíamos colocar en las sprints, de manera que poco a poco, con el conocimiento ya, el detalle de que en qué consiste exactamente un estudio de matometría, nosotros le podemos poner tiempo, y al ponerle tiempo le podemos hacer un seguimiento, ¿no? Y eso también se refleja para lo que hablábamos antes, ¿no? O sea, por ejemplo, al tener todo este detalle de lo que necesita un estudio de batimetría, todo eso, todo ese detalle pasa, por ejemplo, a un TDR al momento de hacer la convocatoria para la contratación de ese servicio. Y eso también permite que el seguimiento de ese contrato no sea al final del plazo de entregar. Es decir, hacemos una contratación para el estudio de batimetría por 60 días y recién a los 60 días, porque el TDR era muy general, te enterabas si es que primero se entregaba. De ahí había que hacer una revisión, más las observaciones, más todo lo. En cambio, cuando ya se tiene el detalle, entonces esos 60 días se convertían en, a los 15 días le tienes que entregar esta parte, a los 20 días le tienes que entregar esto, a los 30 días tanto, y ya se hacía una revisión progresiva, y a los 60 días yo tenía al menos una aproximación más real del estudio. Esa era un poco la idea. Y eso también se traduce al, bueno, lo vamos a ver más adelante, pero esa era un poco la idea de poder gestionar esto, ¿no? Que antes no se tenía. Exacto, entonces era un poco que también desde estudios sean más conscientes de los productos que en realidad tenían que gestionar y de hacer seguimiento desde el tema técnico y no desde el tema contractual. Entonces, hay que conocer de que el gestor público en el tema contractual se lo tiene de memoria, sabe qué es lo que tiene que hacer, todo, pero lamentablemente a la hora de tener un seguimiento específico de los productos técnicos que tiene que realizar el contratista, es donde no se tiene tanta claridad, ¿no? Se confía mucho en el resultado del contratista y no se tiene, pues, a ciencia cierta en qué momento y cómo debería determinar. Entonces, la idea de esto era sincerar tiempos, sincerar plazos, sincerar estructuras de estos paquetes de trabajo, que no se tenían mapeados. Entonces, luego de esto, y aquí es donde digo que existe una adaptación un poco metodológica del tema, era el tratar de cómo es que vamos llevándolos a estos profesionales de su gestión que siempre han hecho a una gestión planificada por productos, por sprints, por generaciones de valor. Entonces dijimos allá, hay que entrar con ellos en una programación. Entonces le denominamos programación, ¿no? En vez de hacer un plan agile de 3 meses, empecemos a programar con planificaciones más cortas. ¿Por qué más cortas? Porque dada la naturaleza de este tipo de proyectos, al no tener la suficiente información, no puedo hacer una planificación tan larga. Es muy complejo tener una planificación de 3 meses al inicio. Entonces, vamos generando un plan de un mes, vamos generando información, vamos trabajando un plan de otro mes más, luego vamos haciendo uno más. Tenemos la suficiente información, hagamos un plan de 2 meses. Tenemos la suficiente información y ahora sí lleguemos a los planes de 3 meses, ¿no? Entonces, esto es una escalerita un poco que se hizo con ellos. Se trabajaron varios formatos para este fin, ¿no? En el cual se busca un poco esta implementación de la gestión de los sprints y el tablero Kanban típico, ¿no? Pero este tablero Kanban no puede suceder si es que antes ellos no han hecho el ejercicio de planificación cierta, ¿no? Entonces,
Avancemos, Carlos. Sí, Sí. Dímelo. sí, avancemos, avancemos. Ya. Entonces, y en ese sentido estaban los siguientes pasos, ¿no? Que era un poco el cómo es que ese planner termina luego en un gran proyecto de seguimiento, ¿no? Y cómo es que esos hallazgos nuevamente terminan en el comité de obras. Pero en este caso en un comité de obras para el tema de la realización de estudios, ¿sí? Y de la misma manera, cómo es que esto llega en ese nivel de reporte y se retroalimenta luego a través de la implementación tecnológica que se tenía en Fondepes. En Fondepes se trabaja bajo el Office 365 y en el Office 365 hay varias herramientas que ayudan a esto. Una de ellas es el Planner, ¿no? Otra de ellas es el SharePoint, y cómo las listas de tareas del SharePoint y el Planner ayudaban un poco a tener esta reportabilidad e integración con el BI, ¿no? Entonces, que son dashboards que se han trabajado y que bueno, que les podríamos compartir luego el link para que ustedes puedan chequearlos desde la página web oficial de Fondepes, ¿no? Entonces, una vez de que el proceso operativo termine de ser asimilado, ¿no? Es el siguiente nivel de gestión de la implementación, que es la gestión de resultados y el impacto territorial. Pero esto de aquí, ¿cómo debería de decantar? Esto debe decantar por los instrumentos de gestión estratégica, ¿no? Entonces, donde está el plan estratégico sectorial, el plan estratégico institucional, el plan operativo institucional y los presupuestos institucionales de apertura y otros planes. Por ahí leí a uno de los colegas que colocaron, y el PIA justo va a entrar justo en estos planes estratégicos que son necesarios articular para el siguiente nivel de gestión, que lo que busca es en realidad la gestión del impacto territorial, ¿no? Entonces, dijimos, ¿cómo debería funcionar esto? Entonces, un poco la propuesta era cuál sería la cadena de resultados para la dirección de infraestructura. Entonces, y ahí armar un poco esta casuística como ejemplo, es donde terminamos dándonos cuenta un poco de la deficiencia que existe en la articulación de los instrumentos estratégicos, ¿no? Entonces, el plan estratégico sectorial no decanta correctamente con el plan estratégico institucional, y a su vez no decanta correctamente en los planes operativos. Entonces, y peor aún, no termina correctamente en los PIA, ¿no? Entonces, dijimos, oye, ¿cómo es que en realidad debería estar formulado esto para la dirección, ¿no? Como que llegando primero al nivel directivo, a la gestión del resultado. Y nos dimos cuenta de que en realidad, pues, el tema estaba enfocado a los estándares de sanidad e inocuidad de los productos de origen pesquero, ¿no? Y sin embargo, en el PEI de Fondepes hablaban de el beneficio hacia el pescador. Entonces, ahí hay un divorcio, ¿no? Si el sectorial te dice que es sanidad de inocuidad, ¿no? Entonces el beneficiario es la población, ¿no? Donde el pesquero, o sea, el pescador, es un involucrado en la cadena de valor, pero no es el beneficiario final si pensamos en el resultado y en el impacto. Entonces, corrigiendo ahí algunas cosas, hicimos un poco esta propuesta de cuáles serían los resultados finales y cuáles serían los resultados intermedios. Pero esto es el siguiente nivel, ¿no?, de implementación de la PMO, que todavía está en ese proceso de desarrollo, ¿no?, y de, como decimos, de madurez en el que debe llegar la institución pública, ¿no? Sí. Bueno, con esto en realidad ya vamos a dar por terminada la presentación. Hemos excedido largamente la paciencia y la buena voluntad de todos ustedes. Esperemos que haya sido de verdad un aporte, aunque sea en algunas ideas para el trabajo de ustedes. Y bueno, quedamos atentos a las preguntas y creo que vamos a empezar por algunas que ya estaban puestas en el chat.
Sí, ahí veo una de René, ¿no? Que indica, dice, ¿no? Una consulta, ¿han previsto la gestión de los riesgos durante la ejecución de obra e identificación en el expediente técnico? Sí, pero no como una matriz de gestión de riesgos tal cual, sino en una identificación de los riesgos que se dan en el proceso de implementación de obra y cómo estos tienen un origen hacia la identificación de la generación del alcance del expediente técnico, ¿no? Y se consolida en un reporte, ¿no? De actividades críticas que denominamos, que están más en el seguimiento de la gestión de la toma de decisiones a nivel de gestión directiva, ¿no? Y de gestión jefatural, ¿no? Entonces, ese es un poco el tema, porque en este nivel de implementación del nivel operativo, estábamos más enfocados en la predictibilidad, ¿no? Y una vez de que eso sea asumido, empezábamos con los siguientes procesos de seguimiento y control que van enfocados a riesgos o que van enfocados a la gestión social, ¿no? Queremos asegurar el primer nivel para luego entrar en otros procesos del nivel operativo. Muchas gracias. Ulises tiene la manito levantada. Entonces, si le damos el micro. Sí. Puedes preguntar, Ulises. Está con su... Ahí está. Buenas noches, disculpe, me encuentro saliendo de viaje, no hay discoteca, por si acaso. De pronto, en principio, los felicito. Como lo escribí, ustedes son como los visionarios de una entidad pública. Pues son aquellos que, por ejemplo, te sirven la leche, el producto está terminado, pero no, ustedes cogen la lata, voltean la lata y ven la fecha de fabricación, cuándo fue detalle, y todavía le dices, por si acaso, esto posiblemente ha vencido. Felicitaciones, porque, por ejemplo, en mi caso, cuando yo estaba en PRONIET, justamente me convocaron a formar parte de un profesional de gestión, seguimiento y control que no existía en la unidad formuladora. Era un equipo, recuerdo, que se encargaba de justamente ver todos esos procesos que estaban descontinuados o no existía el enfoque de gerencia de proyectos. Que por eso que PRONIET en su momento hizo un programa de inversión, de 60 colegios y funcionarios, también participé en una exposición para el equipo de todo el PMR de la comunidad. ¿Qué más? En la actualidad, es cierto, ¿no? La UF con la UI está divorciado. La pregunta es, antes de la UF, ¿han evaluado, previo a la UF, previo a la UI, que también la PMO puede mejorar? Porque propiamente la OPP, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, dice que es el ente del órgano de línea asesor en ese tema. Pero claro, son tantas actividades públicas que por capaz han ustedes identificado que antes de la formulación de los proyectos existe también mejoras por hacer desde el punto de vista de una PMO. Gracias. Sí, Ulises, mira, de hecho, o sea, en algún momento se tenía previsto llegar a ver de qué manera, cómo es que OPP, ¿no? Como presupuesto y planificación, ¿no? Entraba en esa articulación con los expedientes técnicos y con eso, pero es otro nivel, de nuevo, ¿no? Es la línea del nivel operativo directivo, pero que era el siguiente paso hay que dar, ¿no? Recordemos de que en este sentido y con la finalidad de que el proceso del establecimiento de la PMO resulte o prevalezca, no se pierda con el hecho de que nos cambian a todos y no hay nadie quien siga con el enfoque metodológico, estamos y dejamos un poco el tema planteado para que los procesos de seguimiento y control se integren al ROF institucional, ¿no? Entonces, hemos estado trabajando bajo los procesos del ROF por procesos que determina el servir, ¿no? Donde ya se determinan los nuevos enfoques del ROF y demás, ¿no? Que eso a las finales debería decantar en, como sabemos, ¿no? En un MOF, en un cuadro de asignación de funciones, en un CAP, para que a las finales en algún momento, ¿no? La PMO no solamente esté conformada con un equipo de trabajo, sino que el equipo de trabajo se vea respaldado en el ROF institucional y pueda tener, pues, profesionales con los perfiles competentes para llegar a seguir en este proceso de implementación y de madurez,
Y cuando tuvimos la oportunidad de confrontar un poco nuestro experimento con otras entidades, tuvimos la oportunidad de hablar con los amigos de Reconstrucción con Cambios. Y los amigos de Reconstrucción con Cambios también tenían más o menos un tiempo similar al nuestro buscando la implementación de su PMO, y habían seguido y estaban también siguiendo el mismo proceso. Estábamos coincidiendo, ¿no?, en lo que en realidad el sector público necesita, ¿no?, y cómo es que esto debería respaldarse, ¿no? No a través de un lineamiento por resolución, sino involucrándolo a nivel del ROF, y que ese ROF luego genere lineamientos, ¿no?, que ya decantan en resoluciones directorales, en resoluciones jefaturales, para que el proceso no solamente quede en el ROF como un tema enunciativo, sino de que ya el lineamiento con resolución, ya, sin que suene mal, pero fuerce a la necesidad de contar con profesionales a nivel operativo, a nivel directivo y a nivel estratégico, ¿no?, que conforman toda esta cadena del proceso de seguimiento y control para la PMO. Y cuando todo eso pasa y se llega al nivel de madurez, pasa lo que comentábamos al inicio, capaz, ¿no? O sea, la PMO debería desaparecer o algo así, ¿no? Así o sea, es. Debería de reducirse a su mínima expresión, ¿no? O sea, reducirse a su mínima expresión, así es. Porque siempre la organización es dinámica, tampoco la organización es estática, y pasan gobiernos, cambian planes, entonces siempre va a haber un espacio para la PMO, y siempre va a estar en ese borde que Fabián lo detalla muy bien, ¿no? O sea, las OPP son parte del sistema de planeamiento, y existe todo un seguimiento mensual, ¿no?, a cargo de las OVNIs. Entonces, él pregunta lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, todo el tema conceptual lo ve. Todo el tema conceptual lo de abastecimiento, y la experiencia que nos manifiestan, dice él, no genera duplicidad, ¿no? Entonces, no genera la duplicidad. Si es que el equipo no está no genera duplicidad si es que el equipo no está en la OPP, y depende de la jefatura, o esta PMO tiene integrantes de abastecimiento, de OPP tipo matricial, ¿no? Y ahí viene la respuesta nuevamente, ¿no? Eso es algo que debiera, digamos, evolucionar la PMO. Por eso les decía que ahora estamos en el nivel más bajo, en el nivel operativo, en el que todo debiera, digamos, ser repetitivo para que ese proceso quede bien claro dentro de digamos, la parte operativa, que es por donde se ha empezado. Pero en algún momento esto tiene que subir el nivel, y ahí se tiene que implicar, pero no es crear nuevo, sino es incorporar eso que ya existe, ¿no?, como función de las otras áreas, y que complementan la ejecución. O sea, también acá hay un tema, ¿no? En la gestión pública, lamentablemente tenemos que cada oficina trabaja por su cuenta, ¿sí? Entonces, eso no es mi responsabilidad, a mí no me interesa. Abastecimientos, hace su pedido de acuerdo a lo que el área usuaria diga, ¿no? El área usuaria me ha dicho que pida así, entonces yo pido así. Entonces, mi pregunta era también, pero ¿no se supone que esa área de abastecimientos que trabaja para proyectos específicos de FONDEPES debiera tener entonces dentro de su personal no gente que vea logística, sino que vea logística para proyectos de FONDEPES? Entonces tiene que haber una especialización ahí, ¿no? Para que haya integración entre oficinas, nexos. Entonces, ahí viene todo ese desarrollo de proyectos, y ahí sí coincido, ¿no?, con esa inquietud de Fabián. O sea, en algún momento esa integración de oficinas
tendría que darse y debería integrarse, y la PMO juega ahí su papel hasta que se... Claro, como cuando decíamos, Juvenal, en realidad nuestro trabajo como PMO existe porque lamentablemente hay oficinas y hay temas sobrebordados que no pueden ejecutar su función. Entonces, en teoría sí, pues somos uno más que hace la función de otro, que otro debería hacer. Pero el tema está en que como no está el proceso definido, o sea, no hay quien en realidad lo termine asumiendo como responsabilidad. Entonces es por eso de que la idea es, a las finales, que la PMO se reduzca chiquitita, porque todos los procesos, una vez definidos, son realizados por los funcionarios y por los órganos que tienen la competencia para realizar esa labor, ¿no? Entonces, y se evalúan, se vuelven a cambiar, y ahí entra de nuevo la PMO. Y esa es toda la actualización de todos los procedimientos, de todos los reportes, de todas las herramientas que se utilizan para gestionar todos los procesos. Eso es. Listo, creo. Gracias, colegas. Gracias totales. Una excelente presentación, muchachos. Los felicito. Ha sido muy buena y bastante, digamos, aplicada a la realidad de una entidad pública. He visto todo lo que han puesto y eso es lo que pasa en una entidad pública. Implementar una PMO es un reto realmente. Tratar de hacerla real, que funcione. Ustedes han visto que no hay un marco normativo todavía en el sector público que permite implantar la PMO dentro de una organización, sino está concebido ahorita como el concepto de contratar una PMO para tercerizar, bueno, lo que vino de los Juegos Panamericanos, ¿no? En el sector público, dentro de nuestras normas, todavía existen muchas camisas de fuerza, y realmente que implantar una PMO requiere mucha agilidad y también bastante resistencia, para poder, digamos, hacer que la gente pueda entenderlo, porque, como ustedes han dicho claramente, la PMO requiere cierto nivel de madurez. Si las personas no saben ni siquiera qué es la gestión de proyectos, menos van a entender que es una oficina de proyectos. O sea, a veces la confunden con otro tipo de oficina. Así es. Entonces, así es. Pero lo que ustedes han hecho es muy valioso, es un gran aporte realmente a una organización tan importante como CONDEPES, y que les da a ustedes la experiencia para poder seguir replicando esto en otras organizaciones, otras entidades públicas. Por esa razón yo los felicito, y también porque se nota claramente cómo han aplicado la metodología PM4R, ¿no? En todo lo que han dicho se veía clarísimo cómo ustedes han ayudado a implementar herramientas tan simples, tan prácticas como la del PM4R en cada uno de los procesos. Veía cómo están aplicando el Professional, cómo aplican el Agile. He visto que están ya llevando a estas instituciones a otro nivel, que esa es la idea, ¿no? Ahora el enfoque es híbrido, no se puede manejar todo de manera predictiva, hay que saber aplicar el Agile para acelerar. Así que muchas gracias por eso, y más que todo agradecerles, ¿no? Agradecerles por su tiempo, su dedicación, y que lo hacen de manera generosa para compartir su experiencia y su conocimiento, ¿no? Eso es lo más valioso. Les agradezco por todo eso en nombre de la comunidad. Y también aprovechar para saludar a Carlitos. Su cumpleaños es mañana. Así que, amigos, vamos a darle un fuerte aplauso a Carlos. Su cumpleaños va a ser mañana, así que pases un bonito día, Carlos. Que pases un feliz cumpleaños. Mañana, Carlos, gracias. Carlos Gracias, Mejía. Carlos. Gracias, sí. Me toca pasar mi cumpleaños en campamento. Ah, mira. Así es. Con el trabajo siempre adelante. Entonces vamos a tomarnos la foto final, amigos. Por favor, activen su cámara para poder tomar una foto siempre. Recuerdo nuestras reuniones. Y no se olviden que la próxima semana vamos a tener una presentación especial con Ernesto Mondelo. Todos están invitados desde ya. Así que no se olviden de eso. Parece que hay un pequeño temblorcito ahorita, pero espero que no sea muy significativo. Así que una foto más, a ver, una foto más. ¿No siempre está poniendo? Ya está. Listo, amigos. Un fuerte abrazo, que la pasen muy bonito. Gracias, Carlos, gracias. Acá no te ha sentido, acá no te ha sentido. Ya va a llegar. Siguiente. ¿Estás seguro, Eddie? La PMO se está moviendo. Muchas gracias.
Apenas Hasta estamos luego. hablando. Cuídense, gracias por todo. Ya. Gracias, Carlito. Es lo que Pásalo causa hablar bonito. de primero. No se olviden de la PPT y el link. Gracias, buenas noches. Gracias, Juvenal. A ustedes, gracias. Gracias, Carlos. Gracias, Juvenal. Vale, vale, vale. Gracias, buenas noches. Gracias. Nos vemos, amigos.